Muy Correcto, bien, correcto. bienvenidos para todos. Muchas gracias por aceptar esta invitación de participar de este webinar sobre flujo de caja y manejo y gestión de capital de trabajo. Les quiero dejar con el expositor, quien es el ingeniero Gustavo Ortiz. Él tiene un magíster en administración de empresas con énfasis en finanzas. Trabajó mucho en temas de innovación, estamos trabajando juntos en haciendo consultorías y capacitaciones para las empresas vinculadas en lo que refiere a planificación estratégica, gestión financiera, temas relacionados. Sin extenderme más y en honor al tiempo y a la puntualidad de ustedes, vamos a dar el inicio a este segundo webinar donde en esta oportunidad vamos a desarrollar la parte de elaboración de flujo de caja y gestión de capital de trabajo. Bueno, muchas gracias Gustavo, bienvenido a todos y sin más preámbulos damos inicio a este webinar. Bueno, muchas gracias, Marcelo. Estamos comenzando puntualmente. Voy a desconectar un rato el video y vamos a ir viendo la presentación. ¿Me puedes confirmar, Marcelo, si se ve la pantalla compartida? Estamos viendo la presentación, Gustavo. Perfecto, perfecto. Bien, entonces vamos a dar inicio a este webinar relacionado a gestión financiera o gestión del capital y elaboración de flujos de caja. Más allá de eso, de lo que meramente es flujos de caja, vamos a estar viendo también necesariamente algunos pequeños temas de macro, definiciones básicas de macro o microeconomía necesarios y relacionados con los estados financieros para después llegar a algunos aspectos relacionados al flujo de caja y punto de equilibrio. No vamos a hacer ningún ejercicio o cálculo, sí vamos a dar los diferentes conceptos, las diferentes bases relacionadas a los flujos de caja y la gestión del capital. Más que nada porque la elaboración de flujos de caja depende de todos los aspectos mencionados previamente y entonces vamos a tener como 4 puntos importantes en este webinar según nuestra agenda. Primero que nada, conocer un poquitito algunos términos macroeconómicos, el conocido Producto Interno Bruto, eh, como todo lo que se produce en un país relacionado a productos y servicios a lo largo de un año generalmente, ¿verdad? Conocido como PIB, el Producto Interno Bruto. Por favor, si alguno tiene encendido todavía su micrófono, si pueden cancelarlo para poder desarrollar sin eco. Muy bien. Además del Producto Interno Bruto, tenemos el Producto Interno Bruto per cápita, que es la cifra anterior, dividida la población, que es un indicador también, ya no hay muchas voces en contra, ya no es un indicador completo para el desarrollo de los países, pero económicamente y tradicionalmente es así. Ahora se habla mucho de desarrollo humano, no solamente de desarrollo económico y tiene mucho más variables, pero sigue siendo un indicador económico, Producto Interno Bruto per cápita. Luego tenemos la inflación, este punto es importante, dado que puede tener influencia sobre la elaboración de flujos, sobre la elaboración de presupuestos financieros. Ahora estamos casi a mediados de 2020. Se tiene que, de alguna manera, tenemos que plantearnos, ¿verdad?, cómo sobrellevar este momento, esta situación y planificar ya con un flujo de caja lo que sería el resto del año y 2021.
Además tenemos como factor macroeconómico el crecimiento poblacional. Paraguay está en torno al 2%, la inflación interanual ronda entre los 5 y 7%. Esos datos es importante conocer. La tasa de empleo y desempleo es relativamente baja en Paraguay en relación a otros países, pero acá puede dar un salto en esta situación, puede que dé algún salto para arriba la tasa de desempleo. De hecho, se está dando en varios países. En Estados Unidos, de marzo a abril, hubo algo así como entre 6 millones de solicitudes de, llamémosle así, subsidio por desempleo en Estados Unidos. Gustavo, ahí en la cifra actual acumulada, la última cifra, creo que de ayer o anteayer, llegaba más a los 20 millones. Sí, rápidamente sube 20 porque... millones de personas. En un día entraron como 5 millones de solicitudes. Exactamente, sí, esos datos que yo te tengo, los tengo de memoria de la semana pasada más o menos, pero realmente se dispara muchísimo y en nuestro país, lamentablemente, también va a haber un toque importante en ese punto, ¿verdad? Después, la población económicamente activa en Paraguay ronda los 45%, ¿verdad? Luego está el índice de pobreza. Son como factores macroeconómicos, como les decía, que tienen influencia también en lo que es la vida de la empresa, que si nos adentramos ya forman más parte de lo que es el aspecto de microeconomía, ¿verdad? En este caso, la macroeconomía estudia la economía en su conjunto, son factores agregados. Cuando decimos oferta en la macroeconomía, es toda la oferta, por eso se habla de toda la oferta o la producción de productos y servicios en un año es el PIB, ¿verdad? O sea, habla más en términos de números agregados. Sin embargo, la microeconomía estudia el comportamiento individual, o sea, estamos hablando del comportamiento de las empresas, empresas individuales, MIPYMES, empresas grandes, en el sentido de consumidores también, ¿verdad? Los trabajadores, los inversores y también los mercados. Esto en el entorno de la microeconomía. Además, estos elementos básicos, ¿verdad? Tienen que notarse en la microeconomía, es la producción de bienes, ¿verdad? Los precios y el comportamiento de los mercados y otros agentes económicos. Teniendo presente entonces estos aspectos de macro y microeconomía, avanzamos entonces en lo siguiente, ¿verdad? Vemos ahí en este gráfico una curva de oferta y demanda. La línea que ustedes la ven ascendente hacia la derecha de la pantalla de ustedes es la curva de la oferta y la que avanza hacia la derecha en forma descendente es la curva de la demanda de un determinado producto o servicio. Ustedes ven ahí en la línea, sobre la línea horizontal, digamos, tenemos la variable que es Q, es la cantidad del producto o servicio vendido en un determinado tiempo. Y en la línea vertical P de precio, tenemos en unidades monetarias, digamos, el precio al cual se está ya sea ofertando o demandando un determinado producto. Luego vemos que en un determinado punto, la oferta y la demanda, ambas curvas se entrecruzan y se intersectan ambas curvas. En ese punto se tiene lo que se llama el precio de equilibrio. Y a ese precio de equilibrio le corresponde una cantidad de equilibrio. Vamos a hacer un caso específico, el tomate. ¿A qué precio más o menos está el tomate actualmente? En algún momento estuvo a 8.000, ¿verdad? Entonces, digamos, y es a ese precio, X cantidad de individuos o consumidores en el mercado estarían dispuestos a comprarlo, ¿verdad? Puede darse el caso
que el precio del tomate se dispare, ojalá que no se dispare a 10.000, ¿verdad? En ese caso, lo que es más probable que suceda es que esa cantidad demandada se va a desplazar hacia el origen, o sea, hacia el lado izquierdo de la pantalla, se va a disminuir, es decir, tal vez menos personas estarían dispuestas a comprar ese producto ante una suba de precios. Por otro lado, normalmente, como sucede cuando hay descuentos, si baja el precio, la línea vertical, si el precio se baja a un valor menor, entonces la demanda se va a desplazar hacia la derecha, o se va a ver un aumento de la demanda. Entonces ahí abajo tenemos, en función de lo que estamos diciendo, P es el precio de venta, y abajo tenemos que el precio de venta en cualquier empresa es el precio de costo más la utilidad. Pero ¿qué ocurre hoy en día? Normalmente lo que sucede es que los precios están muy dominados ya por los grandes jugadores en el mercado. Entonces, ese precio de venta no es que yo tengo mi precio de costo y le agrego cualquier utilidad, no es así. Realmente ese precio de venta queda como fijo, ¿sí? Menos los costos de la empresa es la utilidad que le queda a la empresa. O sea, esa ecuación cambia un poco hoy, dada la competitividad y la globalización de los mercados. Supongan cualquier producto que se produzca en Paraguay también se importe, como la mermelada, por ejemplo, que también viene de Argentina y otros países. Hay un determinado precio de mercado, por más que sea un producto importado, llegan a precios muy competitivos por su economía de escala. Y cualquier producto nacional también debe prácticamente ajustar su utilidad para mantener ese precio de mercado. ¿Por qué es importante la fijación de precios? Porque la fijación de precios tiene directa relación, como ven en este gráfico, con la oferta y la demanda del producto. ¿Qué pasa con el papel higiénico? ¿Qué pasa con los productos de limpieza en este mismo momento? Entonces, ahí tenemos que evaluar si justo esos son los productos que representamos, ¿no? Posiblemente tengamos una perspectiva bastante interesante. Sin embargo, vamos a suponer la venta, en este mismo momento, no sé, la venta de vehículos o ciertos servicios, ¿verdad? Espectáculos, ¿verdad? Etcétera, van a tener muy poca demanda, o sea, prácticamente nula demanda en el caso de espectáculos por esta situación actual de restricciones sanitarias, ¿verdad? Entonces, al disminuir la demanda, en algún momento cuando tal vez se regularice, el precio tenga que bajar también, ¿verdad? Todos estos factores impactan en la elaboración de flujos y en los presupuestos financieros. Tiene mucho que ver y tiene todo que ver con la expectativa que va a haber acerca de la inflación, la expectativa de la demanda, ciertas cuestiones de coyuntura como la que estamos viviendo ahora. Entonces, esos puntos son importantes tener en cuenta. Pasando al siguiente gráfico. Todo esto nos permite pasar ya a lo que son los estados financieros. Como verán, antes de elaborar cualquier flujo, vamos a hacer una perspectiva general ya de lo que es el entorno empresarial dentro de lo que es la microeconomía. Vamos ya a lo que es la economía empresarial. En ese sentido, los estados financieros son el conjunto de información relevante para analizar el estado económico financiero de una empresa. En ese sentido, las normas internacionales de información financiera, ONIF, entonces indican que son el balance general, el estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio, el estado de flujo de efectivo y las notas explicativas a los estados financieros. Vamos a trabajar un poquito con los primeros. En ese sentido, el balance general,
entonces informa o revela entonces la situación financiera actual de la empresa. En el mismo se pueden observar lo que son los activos, pasivos y el patrimonio de la empresa, que se puede ver en este esquema de balance, ¿verdad? Donde tienen pintado ahí en verde los activos, que son aquellos bienes, ya sean tangibles o intangibles, con que cuenta la empresa para producir riqueza, por su definición misma de activo. Sin embargo, del otro lado tenemos los pasivos y el patrimonio neto de la empresa. ¿Cómo se entiende en forma general esto? Bueno, la empresa quiere adquirir determinado bien para producir riqueza, algún activo para producir riqueza. Entonces puede hacerlo con su propio capital de la empresa o los socios, representado ahí por el patrimonio neto. O bien, en una empresa en formación, o bien puede tomar deuda, puede tomar obligaciones con terceros, que sería en el caso de tomar el pasivo. Puede también utilizar combinaciones de ambos, cierto porcentaje de pasivos y activos propios o patrimonio neto, o totalmente financiarse a través de pasivos. Esta parte es muy importante porque estamos en una coyuntura donde hay ofertas de productos financieros, hay préstamos, ofertas de préstamos del BNF, otros a través de la AFD para pequeñas y medianas empresas, a través de los bancos, ¿verdad? La oferta de préstamo del BNF tiene una tasa bastante baja, está entre 5 o 7%, realmente prácticamente está apenas empatando la inflación. Obviamente eso se dio solamente en esta situación, pero esperemos que siga habiendo ese producto con una tasa tan baja. Tiene un tiempo creo que son hasta 12 meses, a partir del cual recién se se devuelve intereses, tiene periodos de gracia, ¿verdad? Capitales e intereses, pero se puede incluso renegociar. Es una nueva, un nuevo instrumento financiero, un nuevo producto financiero que está lanzando el BNF con una tasa bastante baja. Pero sigamos acá entonces. Este balance tiene lo que se llama ahí abajo, se ve la ecuación contable básica, donde dice el activo es igual al pasivo más el patrimonio neto. Una interpretación, seguramente algunos de ustedes serán contadores, ¿verdad? Pero me gusta la interpretación de eso. O sea, del lado del activo está el bien que posee la empresa para producir riqueza, y del otro lado de la ecuación está la explicación de cómo lo adquirió o cómo lo financia. Fíjense, ¿verdad? Un activo, vamos a suponer 100 millones. Si el pasivo es cero, significa que lo financió 100% con su patrimonio neto, con su patrimonio propio. Si, por el contrario, esos 100 millones, ¿verdad? En patrimonio neto tengo cero, significa que el 100% se ha financiado con un préstamo, ¿verdad? Con un pasivo. O pueden tener diferentes combinaciones, 30-70, 50-50, diferentes combinaciones entonces de la financiación del activo. También es importante esta ecuación y este esquema que se muestra ahí, porque la forma en que se financia esa proporción de patrimonio neto y pasivo es lo que se llama como estructura de capital de la empresa. Eso es muy importante, porque ya es la primera gran decisión sobre el capital. Desde el inicio de la empresa, igualmente en una empresa en marcha, esta es una decisión de capital, que es estructura de capital. Muy bien, sigamos avanzando. Muy bien, entonces este balance
que acabamos de ver aquí en cuanto a los activos, ¿verdad? Se ordenan en función a su grado de liquidez, lo que es el activo. Y el pasivo, que se ve ahí, se ordena de acuerdo a su exigibilidad. Es decir, los activos más líquidos son los activos corrientes, ¿verdad? Que están en la parte superior de los balances del lado del activo, y luego vienen los activos fijos, que son, por supuesto, son menos líquidos. En el caso del pasivo, se tienen los pasivos exigibles a corto plazo y los que son exigibles a largo plazo. Bien, ¿qué tipo de cosas es interesante hacer para entrar en calor con los números de la empresa? Que es llamémosle así, el cálculo de activos fijos y pasivos de la empresa. Aquí en este ejemplo hay unos activos corrientes en caja, bancos, clientes, que son las cuentas por cobrar, mercaderías 275.000, cuentas a cobrar 10.000, y otros datos relacionados a los activos no corrientes como edificio y otros que nos permiten hacer los cálculos del armado del balance, sumando todos los activos corrientes y los activos fijos da el activo total. Y ese activo total tiene que ser exactamente igual a la suma del pasivo más el patrimonio neto, ¿verdad? Que es en relación a la ecuación contable básica que se ve acá. El activo total debe ser igual al pasivo más al patrimonio neto. Y dentro del activo tienen los activos corrientes y los activos fijos, llamados también activos no corrientes. Muy bien. Hablado de eso, pasamos al estado de resultados, ¿verdad? Hay que entender entonces como el balance como una fotografía actual. Una fotografía, llámese, si quieren, radiografía de lo que es la empresa en sus aspectos económicos y financieros, ¿verdad? Por otro lado, tenemos también el estado de resultados, ¿verdad? Como para conocer qué ingresos y gastos tuvo la empresa con esos ingresos y gastos, si tuvo alguna ganancia o pérdida en el ejercicio. Básicamente, entonces el estado de resultados ya es como una película del año. Normalmente se toma como periodo contable un año, entonces el estado de resultados me está mostrando cómo le fue a la empresa. Y eso aquí en este ejemplo se ve cómo se arma el estado de resultados. Ventas, en la primera línea, en la línea de ventas, lo que se vendió en todo el año. Y si queremos proyectar al año siguiente, lo que pretendemos vender al año siguiente, ¿verdad? Luego se resta el costo de venta, si son productos físicos, si son mercaderías. Si las voy a comercializar, simplemente es el precio de compra, el precio de costo. Luego se le agrega al restar al costo de ventas, se tiene lo que es el margen comercial. Al restar de los gastos de administración y ventas, luego las depreciaciones, se tiene el margen operativo o margen operacional. Luego otros resultados no operacionales, intereses ganados y pagados, que da el resultado antes de impuestos. Luego se resta el 10% de la línea anterior, que es el impuesto a la renta, para lo que es el resultado neto anual. Esto, por supuesto, está bien simplificado, ¿verdad? Esto entra en lo que es la contabilidad pura de la empresa, ¿verdad? Y muy conocido por los contadores. Pero es importante, porque no todos también son contadores en el grupo y en los que suelen participar de estos entrenamientos. Estos conceptos básicos son importantes
para alinear criterios, porque después se utilizan términos como costos fijos, costos variables, que vamos a ir analizando, ¿verdad? Este instrumento entonces es nuestro estado de resultados. Luego tenemos el estado de cambios en el patrimonio. No me voy a detener mucho en esto, son parte de los informes contables. Esto muestra cómo ha variado el patrimonio en función de las partidas de ingresos y gastos en determinado periodo de tiempo, ¿verdad? El estado de flujo de efectivo, entonces, presenta las fluctuaciones del efectivo en un periodo de tiempo, mostrando por separado actividades de operación, inversión y financiamiento. La empresa tiene tres tipos, como ven ustedes aquí, ¿verdad? Tres tipos o categorías principales que hacen al movimiento o flujo de efectivo. Las actividades de operación, de inversión, que normalmente son a más largo plazo, y actividades de financiamiento. Las notas explicativas a los estados contables es un conjunto de datos que complementan los estados financieros. Se definen tipos de cambio, ciertas premisas utilizadas en la elaboración de estos estados. Muy bien. Antes de seguir adelante con los con el flujo de caja, tenemos algo así como 10 o 15 minutos antes de las preguntas. Hablemos un poquitito del ciclo operativo de una empresa. Este concepto es extremadamente importante porque nos muestra el circuito del dinero en la empresa, ¿verdad? Básicamente el ciclo operativo, si ustedes se fijan allá arriba en el esquema donde dice, en rojo dice plazo de inventario, en rojo, muy bien, arranca, abajo dice orden de compra del proveedor, es decir, es una empresa que va a producir un determinado producto, ¿sí? Y se estoquea, digamos, ¿sí? Elabora una orden de compra a su proveedor. Se estoquea ahí al inicio de la línea roja y en un momento dado, después de cierto tiempo de haber estado en el inventario ese producto, le factura al cliente, ¿verdad? El cliente hace una orden de compra, ¿verdad? Muy bien, entonces, a partir de ahí, a partir de haberle vendido al cliente, facturado al cliente, ¿verdad? Se inicia el plazo de cuentas a cobrar, porque en general no se cobra al contado, ¿sí? Si se cobrase al contado, toda esa línea verde iba a estar al final como un puntito al lado de la línea roja, ¿verdad? Pero normalmente hay un plazo de cuentas a cobrar que arranca desde el momento que se concretó la venta, ¿sí? A crédito en este caso, ¿verdad? Entonces, todo ese tiempo está marcado en verde ahí, está representado por el plazo de cuentas a cobrar. Fíjense, el ciclo operativo es la suma del plazo de inventario más el plazo de cuentas a cobrar. Vamos a hacer un ejemplo muy sencillo. Si un producto está en el inventario 30 días y yo estoy cobrando a 30 días, es fácilmente deducible que el ciclo operativo de esa empresa va a ser de 60 días. ¿Se entiende? No sucede así en la práctica y dependiendo a quién le estoy vendiendo, este plazo de cuentas a cobrar puede ser bastante largo. Si yo le vendo a un supermercado, no voy a cobrar antes de 45 días o más, inclusive, ¿verdad? Y el plazo de inventario es todo un arte el manejo de inventarios, en el sentido de que hay productos que tienen estacionalidad, ¿verdad? Hay, vamos a suponer, productos navideños, ¿verdad? Que se venden, me estoqueo bastante antes del tiempo que lo voy a vender y se supone que en poco tiempo voy a vender todo o prácticamente todo, ¿verdad? Entonces, toda esa parte es la gestión de inventario, que es importante. ¿Por qué? Porque eso es una decisión también de capital. Yo voy a
invertir capital para estoquearme para ese inventario. Si me sobreestoqueo y después la demanda se aplasta, es decir, en la práctica se vende mucho menos de lo que se pretendía vender, entonces voy a tener un sobrestock. Por lo tanto, capital parado, ¿verdad? Que tiene su costo de oportunidad. Otra cosa importante acá en el ciclo operativo, vamos a analizar la línea que está en negro también ahí. Tenemos nuevamente la orden de compra del proveedor y la primera línea negra, la flecha hacia abajo, dice sueldos y gastos. En ese momento, antes de vender siquiera el producto porque todavía está en inventario, tengo que pagar sueldos y otros gastos, ¿verdad? Luego, en un punto le pago al proveedor, ¿sí? Después recién vendo el producto donde dice orden de compra cliente, ¿sí? Muy bien. Y después tenemos la cobranza en un determinado punto y supongan que después de ciertos días recién se acredita en cuenta, se efectiviza eso y recién ahí tengo disponible ese dinero. Entonces ahí abajo fíjense donde dice plazo de cuentas a pagar. El plazo de cuentas a pagar va desde la orden de compra al proveedor hasta que se pagó al proveedor, la línea negra de abajo, la última línea. Ese es el plazo de cuentas a pagar. Y después tenemos el ciclo de conversión de caja, es el tiempo que transcurre desde el pago a proveedores, ahí salió dinero, hasta que está disponible y efectivo ese dinero. Ese es el ciclo de conversión de caja, es decir, lo que decía yo, el circuito. Se inicia, entonces sale dinero ahí en pago a proveedores, efectivamente sale ahí el dinero y recién donde dice disponible, retorna ese dinero, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede acá, verdad? Lo que normalmente sucede es que el plazo de cuentas a pagar, así como se muestra en esta misma figura, suele ser mucho más corto que el ciclo de conversión de caja. O sea, digamos, vamos a comparar con una canilla, ¿verdad? Llamémosle así, un recipiente, un cubo, un recipiente, ¿verdad? Donde de alguna manera el flujo de salida de un recipiente con agujero, ¿verdad? De agua es mucho más rápido que lo que entra, ¿verdad? Básicamente lo que está sucediendo aquí que le puede pasar a muchas empresas es que el flujo de egresos es más rápido o de mayor proporción que el flujo de ingresos. Y en la medida que yo tenga un ciclo de conversión más largo, significa que voy a tener que aguantar más tiempo hasta que el dinero, el flujo de dinero esté disponible. Conocer esos valores es muy importante para cualquier decisión de manejo de capital. Porque si yo sé que el giro, el ciclo de conversión de ese dinero es de 30 días, si yo tengo un determinado gasto diario, vamos a suponer 1.000.000 de guaraníes de gasto diario multiplicado por 30, son 30 millones, es lo que yo debo tener asegurado para la flotación en ese tiempo antes de volver a cobrar un determinado flujo de ingreso. Eso es muy importante considerar y muchas veces lo que yo suelo ver es que se hacen muchos flujos o proyecciones sin hacer todos estos cálculos finos de la operación de la empresa. ¿Qué es lo que a veces sucede también, ¿verdad? Fíjense allá arriba, plazo de cuentas a cobrar, ¿verdad? Si yo normalmente estaba cobrando a 30 días, luego sucede lo que sucede ahora, ¿verdad? Ese plazo de cuentas a cobrar, la línea verde se va a estirar para la derecha. Yo voy a cobrar, llamemos así lo que iba a cobrar a lo mejor
en marzo o abril, se va a ir a mayo, no sé. Entonces, va a tener un impacto y tiene que estar considerado ese impacto en el flujo o esa situación en el flujo de caja que voy a elaborar. Bueno, entonces aquí se ve el ciclo, el recorrido que hace el dinero, sale plata o dinero de la caja para pago a proveedores, para compra de MP, que es materia prima, hay productos en proceso, PP, luego ahí tenemos los productos terminados. Normalmente al vender ese producto va a la cajita donde dice cuentas por cobrar, y después de cierto tiempo entra ingreso a caja. Si se vende al contado va a entrar directamente, por supuesto. Y la caja entonces tiene ciertos movimientos de entrada y salida, ya sea con los propios socios o acreedores. Es el esquema de lo que acabamos de ver. Fíjense en este ejemplo, por ejemplo, una empresa que tiene un plazo de inventario de 150 días y cobra 90, va a tener un ciclo operativo que es la suma, son 240 días, y teniendo en cuenta que tiene 60 días de plazo de cuentas a cobrar, ahí tienen la diferencia de lo que sería el ciclo de conversión de caja. Muy bien. Para planificar los presupuestos financieros, hay una lista corta aquí, unos pasos sencillos. Sencillos en cuanto, llamémosle así, a su seguimiento, en cuanto a la operación de esto. Pero no es sencillo hacer una proyección de ventas, más todavía porque en este momento todas las proyecciones de ventas, salvo casos de ciertos productos, como les decía yo, los casos de productos de limpieza, ciertos medicamentos, etcétera, tienen una buena proyección de ventas. Otros tienen normalmente ahora una proyección de ventas a la baja. Bien, se tienen que proyectar los ingresos, que son las ventas ahí, se proyectan otras variables como los gastos, diferentes gastos de personal, gastos operativos mensuales, etcétera. Tenemos que, en tercer lugar, entonces, estimar el nivel necesario de circulante que vamos a necesitar en el periodo considerado de ese flujo, de ese plan financiero, los costos fijos que se tienen que mantener, ¿verdad? Y eso en el punto 4 va a dar como resultado las necesidades de fondos, ¿sí? No es tan sencillo hacer eso, como les decía, en ciertos contextos económicos, ¿no? La idea es conocer este procedimiento. Se trabaja en los cursos y en los talleres, en numerosos ejercicios o de estas proyecciones para manejarlo sobre todo con fluidez con Excel, ¿verdad? Muy bien, en el sentido de las cuentas por cobrar, que son parte de los que va a conformar nuestro flujo, las ventas, si son al contado directamente, y las cuentas a cobrar cuando son a crédito, que la mayoría de las veces es la mayor parte de los ingresos, que son diferidos, ¿verdad? Entonces, hay ciertos riesgos contables que se muestran acá, como sobrevaluación por imputación doble de factura, algunos errores que se podrían cometer, subvaluación por falta de registración de factura, inadecuado devengamiento de intereses, etcétera, ciertos riesgos que podría haber en cuentas por cobrar. En este contexto también, por supuesto, COVID-19 forma parte de los riesgos en cuentas a considerar, o factor a considerar en cuentas por cobrar, que normalmente va a hacer que disminuya el flujo actual de ingresos o se desplace en el tiempo, ¿verdad? Para adelante. Aquí viene un modelo de lo que podría ser un flujo de caja con un saldo inicial, las ventas aquí proyectadas del mes 1 al
al mes 2. Si ustedes se fijan entre los meses 1, 2 y 3, se ve más claramente que las ventas aumentan un 3% mensualmente. Hay unas ventas al contado, otras ventas a crédito. Las ventas a crédito son a 30 y 60, entonces se dispara en donde dice recuperación de cartera, o sea, cobranza se dispara para los meses subsiguientes. Si observan con detenimiento ahí, en el mes 1 se vende 100 millones, de los cuales 60 millones se vendió al contado, por lo tanto 40 millones se vendió a crédito. Si consideramos que se vendió, por ejemplo, de los 40 millones, 50% de ellos, 20% a 30 días, eso ya va a ingresar como cobro en febrero, donde dice 20 millones cobranzas en el mes 2, y va a ir unos 20 millones más para cobrar en el mes 3, que es parte de aquellos 40 millones 600 que aparecen ahí, ¿verdad? Y así se va elaborando el flujo desde el saldo inicial más estos ingresos. Ahí tienen el total de ingresos del primer mes de 90 millones, compras por 50 millones de los 100 millones que se vendió, compras fue el 50%, hay gastos por 34 millones, algún crédito, luego se tiene el total de egresos y el saldo final del mes 1, ¿sí? 5 millones aparece ahí, que se transporta al mes 2 y arranca nuevamente ahí como saldo inicial, y ven que debajo de la columna 2, el saldo final es de 300.000, un valor muy bajo considerando que estoy vendiendo 100 millones, entonces yo tengo proyectado un saldo apenas de 300.000 para el mes 2, y ahí ya comienza el riesgo, porque fíjense, en el mes 2 tengo cobranza, en la línea de cobranzas tengo cobros de 20 millones. Si por alguna razón yo no cobré esos 20 millones, ya voy a tener un saldo negativo en el mes 2. Un saldo negativo en el mes 2, en cualquier mes, ¿qué significa? Que no voy a poder cubrir todos los egresos. O dicho de otro modo, los ingresos que obtuve no me permiten cubrir la totalidad de los egresos. Ese número 300, ¿verdad? Se va a convertir en algún número negativo, en rojo, si no llego a cobrar esos 20 millones. Aún si cobro 10 millones, ya ese saldo se va a volver negativo en ese mes. De esa manera se proyecta el flujo de caja, y estos son parte de los ejercicios que se hacen en los talleres, ¿verdad? Otro aspecto muy importante a tener en cuenta es el punto de equilibrio. Esta es una empresa que vende unos productos que tienen un costo unitario de $60. Y si ustedes se fijan, esa línea de utilidades, la última línea de abajo, ¿sí? Justamente en el punto donde es $0, aparece el valor de 1000, que son las 1000 unidades vendidas, ¿sí? Si yo vendo 1000 unidades a un precio de $60 cada una, entonces los ingresos por ventas van a ser 60 por 1000, o sea, 60.000. Si ustedes se fijan, ya en la parte superior tengo una línea de $60.000, ¿verdad? Son muy similares los colores, pero hay que fijarse la línea de costos es la línea superior, ¿sí? Y la línea de ventas intersecta la línea de costos justo cuando vendo 1000 unidades. ¿Qué significa eso? En una empresa en la cual la suma total de los ingresos iguala a los costos, es el punto exacto de equilibrio. Los costos totales. Entonces, las ventas, supongan en este caso 60.000, ¿sí? Igualan, cuando yo vendo 1000 unidades, igualan exactamente las ventas igualan ahí a los costos totales. Ese es el llamado punto de equilibrio.
y en ese momento allá abajo las utilidades son de cero. Con 1000 unidades vendidas, esa línea de abajo aparece, está en la dirección de cero, es decir, no hay ganancias ni pérdidas. Recién por arriba de eso, 1100, 1200, 1500 unidades, ahí va a empezar a haber utilidades, que ahí es donde se desprende esa línea de arriba, que era la línea superior, con utilidades, recién a partir de ese punto, ¿verdad? Entonces, otra de las cosas a considerar para la elaboración de los flujos es el punto de equilibrio. Si yo proyecto unas ventas, ¿qué significa esto? Si yo proyecto unas ventas por debajo de 1000 en cualquier mes, no estoy pudiendo cubrir todos los costos. O sea, los costos totales solamente se cubre y ni siquiera se gana si vendo 1000 unidades. ¿Se entiende? O sea, por debajo de ventas de $60.000, mi empresa está a pérdida. Así de simple. Eso es muy importante tener en cuenta en la proyección de los flujos, ¿verdad? ¿Qué pasa si hay más productos? En el caso de que haya más de un producto, porque esta curva es para un producto único, yo puedo tener varios productos, ¿sí? Un producto A, B y C, con distintas participaciones en las ventas. Es decir, del 100% de productos que vendo, A, 20% de esos productos son el producto A, ¿sí? De 100 unidades, 20 son del producto A, 50 son del producto B y 30 son del producto C, con diferentes márgenes de ganancia. Y aquí lo que se muestra, los cálculos se hacen de manera detallada en el Excel con la fórmula del punto de equilibrio y me va saliendo que voy a necesitar 100.000, vender 100.000 del producto A, 750.000 del producto B y 300.000 del producto C, para dar unas ventas totales de 1.150.000. ¿Qué es lo que sucede aquí? Si yo vendo, fíjense, las ventas en equilibrio del producto A son de 100.000. Si yo llego a vender menos de 100.000 en el producto A, yo tengo que compensar eso con más ventas del producto A, B y C, porque el total no puede ser inferior a 1.150.000 para tener el punto de equilibrio en esta empresa de ejemplo. Aquí también me voy a dar cuenta de lo siguiente: si permanentemente el producto A estoy vendiendo menos de 100.000 y yo estoy igualmente vendiendo por encima del punto de equilibrio, significa que el producto B y C le están subvencionando al producto A. Entonces tendría que yo evaluar también, esos son ya aspectos comerciales, ¿verdad? Pero estos análisis ayudan a comprender un poquitito el comportamiento de determinados productos y sobre todo cómo cada producto se incorpora o hace al flujo de caja, al flujo de ingresos. A veces ni esa primera columna que se tiene ahí, el producto A, 20% de lo que se vende es el producto A, 50% es el producto B o servicio y 30% es el producto C. A veces no tengo esa información siquiera en las empresas. Con la experiencia con Marcelo vimos varias veces eso. No están así de claros los números o así de claras las informaciones contables o comerciales en la empresa. A lo mejor la contabilidad está bien, pero no se hace un desglose comercial y sobre todo, ¿verdad? El otro punto, el margen de ganancia por producto también a veces no está muy claro, ¿verdad? No fue calculado y más bien la gente dice, bueno, este mes, bueno, vendimos un millón de guaraníes. Y acá se ve claramente que si venden 1.000.000 de guaraníes, no están en el punto de equilibrio, ¿sí? Por más de que hubo movimientos, ese mes no se llegó al punto de equilibrio. Esas son cuestiones importantes a tener en cuenta. Muy bien. Esta es la presentación del webinar y le voy a dar un poco la posta a Marcelo. Bueno, para dar espacio a las preguntas y lo demás. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Hay un dibujito de una mano en la parte de participantes. Le dicen levantan la mano.
o bien pueden escribir directo en el chat y lo vamos compartiendo. Nos quedan 10 minutos conforme a la agenda. Y antes de terminar, le queremos después mostrar también un video luego de hacer las preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Quiere hacer alguna acotación? Si no, vamos directamente al video. Me preguntaron en algún momento si es que íbamos a compartir la presentación. Sí, de hecho, esto lo estamos grabando. La idea es subirlo a YouTube y compartirles el link para que ustedes puedan acceder a esta presentación cuando gusten. Muy bien. A ver, ninguna pregunta a la 1, ninguna pregunta a las 2. A ver, acá está César y Enzo. Te voy a dar, César, te habilito el audio y César, adelante. Sí, Después Enzo. ¿qué tal? La pregunta es la siguiente. Para la estimación de costos y ventas, cuando se están comparando y buscando el punto de equilibrio, siempre se trata de colocar todo sin impuestos, ¿verdad? Así tener en cuenta, porque en costos tiene que ir todos los gastos y también los costos, digo, los costos operativos y las compras de mercaderías, pero todos van sin el impuesto, ¿correcto? Y lo Y voy a habilitar ahora, Gustavo, voy a habilitarle ahora a Enzo también que haga su pregunta y así responder las dos de una vez. exacto, exacto. Adelante, Enzo. Buenas noches, ¿qué tal? Yo quería preguntarle nomás al profesor qué libro de repente podríamos buscar. Necesitamos urgente en mi empresa tener una mejor noción de lo que sería la presupuestación. Entonces quisiera un material que nos puedan recomendar nomás sobre el flujo de caja y sobre la presupuestación específicamente. Eso nomás. Ya, perfecto. Voy por parte con las preguntas. Entonces, normalmente en estas metodologías se excluye directamente, así como decías, el impuesto y se trabaja con los valores netos, ¿verdad? Y lo más importante aquí, lo que suele ser más difícil de conseguir, de obtener para tener los costos totales, son los costos variables. Porque y los costos fijos son simples. Por ejemplo, supongan ustedes, tengo una plantilla de empleados, yo ya sé que tengo 30 millones mensuales de costos fijos, más alquiler, etcétera, pero suele ser más difícil calcular los precios, perdón, los costos variables. Y una vez realizado eso, sí voy a poder tener un buen cálculo de punto de equilibrio. Yendo a la segunda pregunta, hay textos, los textos contables pueden ser útiles también, pero si vamos a hablar o sea, depende si es en un nivel más sencillo, ¿verdad? Ustedes tienen el libro de contabilidad básica que se utiliza en la Facultad de Economía. Este, el profesor Pablo Aguayo es el autor, y para cuestiones más complejas de la parte financiera puede que encuentren en internet también el libro de finanzas corporativas de Ross, con doble S, ¿verdad? Acá hay una consulta, Gustavo, dice, consulta para el año 1 de una empresa donde casi todo el flujo proviene de capital. ¿Qué buenas prácticas aplicar para cuidar el capital teniendo en cuenta que todavía no hay estabilidad para generar ingresos operativos? Después hay otra pregunta que dice, ¿cuál es la diferencia entre flujo de caja y flujo de efectivo? Y la última dice, ¿existe una fórmula para determinar el punto de equilibrio? Esas son las tres preguntas. Y con esas tres vamos a ir cerrando. Bueno, a ver, para calcular el punto de Puedes equilibrio, ver en el chat, puedes leer en el chat, Gustavo, están las preguntas. bueno, voy a entrar un poquitito y voy a minimizar esto. Deja de compartir tu pantalla, entonces yo ahora voy a compartir la mía para pasarla mientras vos respondés o vas a mostrar algo. No, simplemente quiero mirar el chat acá, veo. Voy a mirar las preguntas.
Bueno, básicamente en cuanto a las mejores prácticas para una empresa que se inicia, inclusive para las empresas en marcha, es hacer un presupuesto financiero, ¿verdad? Y eso implica tener el capital operativo para poder desempeñarse aún en las peores condiciones, ¿verdad? Hay empresas que lo hacen llamémosle así, la mejor práctica posible. Entonces, hacer ya un presupuesto por todo el año y crear escenarios, es decir, en el que se mostraba ahí ventas 100 millones. Bueno, y se suele hacer escenarios con un 30, en el caso pesimista, un 30% menos y apenas un 15 o 20% más en el caso optimista, si 100 millones es el escenario normal, ¿verdad? Entonces, esa es la buena práctica es hacer el presupuesto de ingresos y egresos considerando ya todo el año, no hacer por unos pocos meses, porque en algún momento se va a dar posiblemente un problema se puede dar un problema de pagos ahí, ¿verdad? Hay que hacer ya para todo el año y tener lo que se llama el capital operativo. El capital operativo va a salir justamente de esos cálculos de ingresos y egresos. Existe lo que se llama el capital de trabajo, que contablemente es la suma de activos corrientes menos los pasivos corrientes. Y ese cálculo es conveniente hacerlo para todo el año, los activos corrientes esperados y los pasivos a cubrir durante el año. Esa es una fórmula de cálculo para el capital. Y por otro lado, ¿verdad? Le decía yo, es bueno conocer los costos totales mensuales de la empresa. Si hacemos dividido 30, tenemos el costo diario de la empresa y ese costo diario multiplicado por aquel que tenemos que calcular el ciclo de la empresa, el ciclo de cobro, el ciclo de conversión de caja de la empresa me va a dar el capital que yo tengo que tener como para aguantar el vaivén financiero, ¿se entiende? Bien, perfecto. Sí, ahora vamos a ir a la última parte. Les quiero compartir este pequeño videíto. Nosotros estamos organizando para los primeros días de mayo un taller a distancia. Se ve el video que va a ser el 4, el 7 y el 8 de mayo, donde vamos a tener un valor, este es un valor full price, pero estamos teniendo un valor para las personas que están participando de este webinar. Y este valor lo vamos a mantener por 24 horas. Lo que sí, después de estas 24 horas vamos a habilitar lo que es el valor para los primeros 6 inscriptos, que es un poquito más de este valor que mostramos en pantalla. Le voy a compartir ahora en el chat el link de donde ustedes pueden descargar la presentación del taller. Si están interesados en participar, acá les comparto ahora en el chat. Esto tiene un pequeño formulario donde ustedes llenan sus datos y le van a poder descargar directamente. Le va a aparecer un botón de descarga o directamente nos pueden escribir al correo que ustedes recibieron de confirmación de este webinar. Nosotros este va a ser un taller que va a durar 3 días, de 2 horas y media cada sesión. Va a ser desde las 15:30 hasta las 18 horas. Y la idea es que sea bastante interactivo y práctico, ¿sí? Que esto tenga bastante interacción. Bueno, desde ya le agradezco muchísimo el tiempo y la predisposición por las preguntas que tuvieron. Le voy a dar un poquito más de tiempo para que puedan, ¿cómo se dice? Descargar o copiar el enlace que aparece ahí arriba. Y bueno, de mi parte, muchas gracias y nos vemos en la siguiente ocasión. Bueno, muchas gracias Marcelo y a todos los participantes y nos veremos Dios mediante en el taller. Muchas gracias.